Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. En el día de hoy os preguntaréis a qué se debe que vayamos a hablar del Líbano. Preguntaréis, mucha gente dirá que no tiene nada que ver con la temática del canal. Pues sí tiene que ver y mucho. Mucha gente no sabrá, pero el Líbano fue un país próspero. Os preguntaréis qué fue lo que pasó. Pues el Líbano fue un país mayoritariamente cristiano cuando era próspero. ¿Y qué pasó? Porque se fue al garete. Ahora lo vamos a ver en el vídeo. Creo que en el vídeo no lo dice de manera radical, pero coincide cuando se hace una sustitución cultural, cuando el país se vuelve mayoritariamente musulmán, de gente proveniente de países musulmanes, es pues cuando el país se va al garete. Y yo creo que es algo muy importante por lo que está pasando actualmente, ya no solo en España, sino prácticamente en toda Europa. Que si esto no lo frenamos, se va a venir una sustitución cultural de aquí a no mucho. ¿Y qué vamos a tener? Si importas tercer mundo, pues tendrás tercer mundo. Es lo que hay. Ya lo estamos viendo aquí en España, lo que está pasando en los últimos días con la violinización de la joven en Alcalá de Henares, lo que pasó también en Alhama de Murcia, y bueno, con lo que pasa a diario realmente. ¿Y dónde están las feministas? Preguntaré, pues bueno, como he dicho muchas veces, a las feministas les da igual los intereses de las mujeres, solo le importa para usarlas. Pero no viene al caso, vamos a empezar con el vídeo. ¿Por qué nunca escuchamos noticias positivas de Líbano? Israel, Hezbolá, Irán, bombas, cohetes, muertes. Líbano siempre está al borde de la guerra, o directamente en guerra. Así que para comprender lo que sucede un poquito mejor, es necesario comprender la historia de este país. Bienvenidos a la historia de Líbano. Líbano limita con Tierra Santa, y durante siglos estuvo habitado por comunidades islámicas y cristianas. Y, aunque hoy en día tengamos la idea de que hay muy pocos cristianos en Oriente Próximo, la realidad es que hace solo 100 años eran muchos más. La cercanía de los santos lugares hacía que muchos árabes fueran cristianos. Por ejemplo, en Palestina, en el año 1900, el 12%... Ves aquí la población en el año 1900. Líbano, el 78% de la población era cristiana. ¿Qué? 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 ¿Cómo? El 20% de la población era cristiana. Y en Líbano, casi el 80%. Durante siglos, toda la zona estuvo bajo el control del Imperio Otomano. Pero con la derrota de este imperio en la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña, comenzaron a dividir los territorios otomanos en Oriente Medio. El acuerdo de Sykes-Picot de 1916 delineó la influencia de estas potencias en la región. Y, tras la guerra, la Sociedad de Naciones formalizó estos acuerdos mediante mandatos. Líbano, junto con Siria, quedó bajo el control de Francia en 1920. Francia estableció el Gran Líbano el 1 de septiembre de 1920, ampliando el antiguo Mutasarrifato para incluir las ciudades costeras de Trípoli, Sidón y Tiro, así como el valle de Bekaa y la región montañosa de Akkar. Y esta decisión fue terrible. En el Mutasarrifato convivían drusos y cristianos, los cuales tenían sus diferencias, pero se toleraban. Pero esta expansión territorial integró comunidades musulmanas, como sunitas y chiitas, en una entidad predominantemente cristiana maronita. Esta ampliación, al incluir zonas esencialmente musulmanas, hizo que el número de cristianos bajara del 80% a poco más del 50%. Esta decisión la tomaron los franceses para ampliar el pequeño estado cristiano y darle más recursos. Los franceses, como siempre, cagándolas, o sea, nunca defiende un francés. Yo estuve en París, concretamente dentro de Francia, y es una experiencia que no tengo ganas de volver a repetir, porque Francia es un país de mierda. Ya está. O sea, aquí en España, pues evidentemente sabemos que de Francia no puede venir nada bueno. Pero, por el contrario, lo maldijo. Convirtió lo que podía haber sido un pequeño estado de mayoría cristiana, que funcionaba razonablemente bien, en un estado multiétnico en el que el proyecto político de musulmanes chocaría con el de drusos y cristianos. En poquísimas décadas se vería el desastre. Durante el mandato, los franceses implementaron una serie de reformas políticas y sociales que influyeron en la configuración del Estado libanés moderno. Por ejemplo, en 1926 se promulgó la primera constitución libanesa, que estableció la República bajo la supervisión francesa. Este documento fundacional creó un sistema político basado en el confesionalismo.
un arreglo en el cual los principales cargos políticos se asignaban según la afiliación religiosa. Es decir, más de la mitad de los asientos del Parlamento se asignaban a grupos cristianos, mientras que menos de la mitad iban a musulmanes y drusos. Esto era así, porque la mayoría de la población era cristiana. Las tensiones nacionalistas comenzaron a aumentar en la década de 1930, con el auge de movimientos que demandaban la independencia total del Líbano. Estos movimientos fueron impulsados tanto por líderes cristianos, que buscaban preservar el carácter distintivo del Líbano frente a la influencia siria, como por musulmanes, que inicialmente tenían más afinidad con la idea de una gran Siria. Es decir, aquí ya vemos el primer gran problema. Durante la búsqueda por la independencia, los musulmanes, que eran una minoría, preferían unirse a Siria, mientras que los cristianos preferían tener un estado independiente. Y es que el panarabismo, una ideología que buscaba unir los pueblos árabes en una sola nación, pegó fuerte en el siglo XX. Así que gran parte de los musulmanes del Líbano querían unirse a Siria, mientras que los drusos y los cristianos pasaban del tema. Y eso fracturó la sociedad. En este contexto, en 1932 se produjo el último censo de población. Todo lo que sabemos a partir de esa fecha son solo estimaciones, no censos como tal. Y ahora veremos por qué no se ha hecho ningún otro censo en casi 100 años. Finalmente, el 22 de noviembre de 1943, con Francia bien jodida por la invasión alemana, Líbano declaró su independencia. ¿Sería este el inicio de una etapa de esplendor y prosperidad? Pues te vuelvo a enseñar este mapa y te invito a que me acompañes a ver esta triste historia. En 1948, con la fundación del Estado de Israel, todos sus vecinos le declararon la guerra. Egipto, Jordania, Siria y Líbano, que, con su minúsculo ejército de poco más de 3.000 soldados, recibió soberana paliza. Bueno, Líbano y todos, porque sorprendentemente Israel se impuso a todos sus vecinos y aseguró su supervivencia como Estado. A partir de entonces, Líbano le dijo a sus vecinos que ya no contaran con ellos para más aventuras militares. Y esta historia, como todas, tiene sus sorpresas. Pues en las primeras décadas, al dejarse de aventuritas militares, Líbano fue como un pepino. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Es la época del milagro económico, que abarcó principalmente las décadas de 1950 y 1960. Líbano adoptó un modelo económico basado en el liberalismo, con un enfoque en el comercio, la banca y los servicios. ¡Viva la libertad, carajo! La falta de restricciones en la economía y la ausencia de aranceles significativos fomentaron un ambiente favorable para el comercio internacional. Beirut, la capital, se transformó rápidamente en un centro financiero de la región, atrayendo bancos extranjeros y convirtiéndose en el refugio preferido para las fortunas árabes, especialmente las de los países del Golfo. Durante este periodo, Líbano experimentó un notable crecimiento en varios sectores clave de su economía. El sector bancario floreció, con Beirut emergiendo como la Suiza de Oriente Medio, lo que sucedió debido a su sistema financiero seguro y a su atractivo como paraíso fiscal. Ya sabes, opacidad bancaria, blanqueo de capitales, empresas pantalla. Así que el dinero negro y las fortunas más turbias de la región entraban en Líbano, y allí se transformaban en dinero limpio. Y la bolsa de valores de Beirut se convirtió en una de las más importantes de la región. Las estaciones de esquí en el monte Líbano y la vibrante vida nocturna de Beirut atrajeron a turistas de todo el mundo, especialmente de los países árabes vecinos. La inversión en infraestructuras, incluyendo carreteras, hoteles y servicios públicos, acompañó a este auge turístico. Sin embargo, bajo la superficie de esta prosperidad, se gestaban tensiones que acabarían desestabilizando el país. Las disparidades económicas entre las regiones urbanas y rurales y entre las diferentes comunidades religiosas empezaron a agudizarse. Y, aunque en Líbano parecía que todo iba bien, en el sur seguían lloviendo bombas. En 1956, Israel atacó a Egipto. En 1967, todos los vecinos volvieron a atacar a Israel. Y en 1973, nuevamente hubo un todos contra Israel. Y la creciente influencia de los conflictos regionales, particularmente la llegada de refugiados palestinos, comenzaron a afectar a la estabilidad interna. Centenares de miles de refugiados palestinos entraron en Líbano, donde exacerbaron el odio anti-Israel. Y la Organización para la Liberación de Palestina, que en aquella época era un grupo terrorista, deambulaba por Líbano camuflándose entre los civiles. Luego os preguntaré por qué hay algunos países que no le dejan pasar, como por qué Egipto ha cerrado su frontera. Se alinearon con el creciente nacionalismo árabe, buscando la creación de un gran Estado árabe que pudiera destruir a Israel, mientras que los cristianos y los drusos tendían a apoyar políticas prooccidentales. Y aquí tenemos la segunda gran ruptura entre los musulmanes y los drusos y los cristianos. Mientras que los musulmanes libaneses apoyaban a las guerrillas palestinas y era prioritario para ellos eliminar a Israel,
Los cristianos y los drusos no veían del todo mal la existencia de Israel. Y veían Claro, ese es el problema. Que son culturas incompatibles. Mayoritariamente, los cristianos se centran en el bienestar del país, en hacer que el país vaya mejor, en crecer, no en meterse en guerras con este, con el otro, con no sé qué, con no sé cuánto. Estamos viendo que los países musulmanes tienden a ser más bélicos. Y ya está, que son culturas totalmente incompatibles. Esto de la multiculturalidad y toda la pesca no funciona. No funciona, un país tiene que tener su esencia. No digo que no pueda venir inmigración musulmana, pero una minoría es la suficiente para que se pueda adaptar, ¿ok? Para que esa gente se pueda adaptar y no se creen guetos. Que esa gente venga y no tenga más remedio que adaptarse. como ese apoyo hacia los palestinos hacía que Israel percibiera al Líbano como una guarida de enemigos. Y además, la demografía estaba tensionando el reparto político. Líbano como tal existía para ser el Estado cristiano de la región. Cristiano, pero con un cierto equilibrio para los musulmanes. Pero ya habían pasado 40 años desde la promulgación de la Constitución, y el equilibrio demográfico había cambiado. Los cristianos tenían menos hijos que los musulmanes, y, además, centenares de miles de musulmanes palestinos habían huido de la guerra y vivían en Líbano. Ahora los musulmanes demandaban más poder, es decir, que se cambiara el sistema político, pero los cristianos se negaban. Denunciaban que se estaba produciendo una especie de sustitución étnica. La inmigración descontrolada y las injerencias sirias y palestinas estaban convirtiendo a un país de mayoría cristiana en uno musulmán. Y no Y es lo que va a pasar en Europa. ¿Y qué va a pasar cuando sean mayoría? Cuando la mayoría sea musulmanes. ¿Cómo van a ser los gobiernos? ¿Quién va a gobernar? Pues van a votar a los suyos. Ya estamos viendo en algunos países europeos, bueno, aquí en España también, más no recuerdo, en Cataluña también, que se han formado partidos musulmanes. Por eso digo, y vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar cuando ese intercambio étnico se dé? Cuando ellos sean mayoría aquí. ¿A quién van a votar? Van a votar entre ellos, evidentemente, van a votar a los suyos. Así que bueno, espero que lo podamos cambiar antes de que sea demasiado tarde. Y evidentemente para eso hay que votar bien. O sea, dejémonos de votar a socialismos, partidos globalistas que no funcionan para nada. Ya estamos viendo que están promoviendo, están defendiendo una inmigración totalmente descontrolada. Porque al final ellos viven donde viven y las consecuencias pues no las van a tener. La gente que lo sufre pues son los obreros, la gente a pie de calle y ya está. Y es lo que está pasando en toda Europa y bueno, aquí en España tampoco hace falta irse muy lejos. estaban dispuestos a ceder. Así que el milagro económico libanés comenzó a desmoronarse en la década de 1970, con el aumento de las tensiones sectarias y la inestabilidad política, que acabaron culminando en la Guerra Civil Libanesa, que comenzó en 1975. Bueno, lo voy a dejar aquí, no quiero que se haga tampoco muy extenso, tampoco mi intención era que poner el vídeo completo. Dejaré el vídeo en la descripción para que la gente que esté interesada en verlo completo lo vea. Pero mi intención básicamente era para que se pudiera entender y ejemplificar en un sitio que ya ha ocurrido que el multiculturalismo no funciona, ¿vale? Que somos culturas incompatibles. El Islam es una cultura totalmente incompatible con la cristiana. No pueden convivir. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que haya gente musulmana en países cristianos. Pueden haber, pero tiene que ser una minoría para que se puedan adaptar a esos países. Porque cuando ya empiezan a haber un número significativo, ya empiezan a haber problemas como está pasando aquí en España. Así que bueno, mucha gente seguramente llamará que si eres un conspiranoico, que si eres un racista, ultraderechista, todo lo que queráis. Me da absolutamente igual, prefiero que me cataloguen como eso a estar defendiendo algo que va a acabar con nuestro país. Así que bueno, si os gusta este tipo de contenido os agradecería un buen like, una muy buena suscripción, dejaré también mi enlace a mi cuenta de PayPal en la descripción para quien quiera pueda aportar con lo que
buenamente considero oportuno. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.